tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes para Buenas todos. tardes, Hola, buenas buenas tardes, tardes. maestra. Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Sí me Buenas están tardes. escuchando bien? Sí, muy bien, maestra. Sí, Buenas tardes. maestra. Sí. Todo Perfecto. bien, maestra, gracias. Muy bien. ¿Cómo Buenas están? Pues tardes. con la novedad que nos llegó ya el, ¿qué será? La contraseña, el folio y la contraseña para que podamos nosotros meternos hacia el programa de apreciación. Les comento, yo no lo ya lo descargué, pero necesito ponerme a ver qué es lo que hace falta. Entonces, bueno, me hace falta el poder hacerlo. Pero se supone que a partir del 18 ya podemos nosotros comenzar no, del 22, ¿verdad? Podemos ya nosotros entonces comenzar a ver cómo está este programa. Es muy importante. Miren, no les va a traer, no les va a traer preguntas de nuestro examen. No, no va a pasar nada de eso. Van a ser preguntas cualquiera. Incluso pueden ser preguntas bobas. Así que lo importante aquí es ver cómo le hacemos para meternos, cómo hacemos clic al inciso que nosotros pensamos que es el más adecuado. Hace un año, no sé si este año también, pero hace un año no te podías regresar. Entonces, como no te podías regresar, tenías que ser muy, muy consciente de lo que estabas haciendo, porque ya no había manera entonces de poder regresarte. Así que sí es necesario que nos metamos para que sepamos exactamente cómo está y bueno, ya tengamos un conocimiento de meterte a la plataforma y todo lo demás. Entonces, pues ojalá lo descarguen, yo ya lo descargué, pero sí necesito quitar algo de mi computadora que no está. Pero bueno, no me di tiempo este fin de semana para poder ver cuál era la situación. No sé si Hola, tengan, Karen. Oye, una disculpa otra vez por el error. Yo por andar en las pistas, yo me equivoqué. Te voy a... no sé si tengan aquí hasta aquí alguna pregunta. Maestra, yo tengo una pregunta, pero es técnica. No sé si me la pueda usted responder o algún compañero. Bueno, ahorita nos pidieron que deshabilitáramos el firewall de todas, o sea, todos los firewall que tuviéramos en la computadora durante el tiempo que se descargaba la plataforma. Pero no sé si al momento de usarla hay que volver a deshabilitarla o ya se queda habilita o ya la podemos habilitar normal. No, no tiene que tenerlo. Ahorita lo puede habilitar y deshabilitar, pero en el momento del examen no tenemos que tener nada de eso. Ok. Sí, maestra, gracias. Por nada. Me parece que no tenemos que tener nada. Muy bien. Pues si no hay otra pregunta, entonces vamos a continuar con el trabajo, con lo que tenemos, con la guía que estamos. Y lo que tenemos es precisamente lo siguiente. Estuvimos platicando el viernes sobre, bueno, cómo está configurado el curso, cómo nos metemos a Classroom, Zoom, WhatsApp. La guía, ya les dije dónde pueden encontrar ustedes la guía. Y también estuvimos hablando de el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión. Entonces ahora vamos a hablar de el marco legal de la educación media superior y nos vamos a dedicar sobre todo al artículo tercero constitucional.
Entonces, antes de que nosotros veamos el artículo 3º constitucional, les quiero compartir lo siguiente. Hay una supervisora en Querétaro, la maestra Angélica María Carreto. Ella es abogada y conoce muy bien la normatividad, en el trayecto de su vida, la normatividad que nos está rigiendo. el trayecto de su vida, ¿Qué sería? Hace un año, hace como año y medio, cuando estábamos a punto de comenzar con el MESEMS, reunían a los directores y entonces en esta reunión los supervisores eran quienes les estaban diciendo cómo iba esto de la implementación del marco curricular común, y a ella le tocó que hiciera un resumen del fundamento normativo del MESEMS. Nuestra guía no trae todos los documentos que ella menciona, no trae todos. Sin embargo, sí me gustaría que la escucharan, porque finalmente es una visión muy concreta de cuál es el marco normativo que nos está rigiendo en esto del MESEMS, que es finalmente la nueva escuela mexicana y que es finalmente sobre lo que nos van a evaluar. Espero que se escuche muy bien la grabación. Esa todavía no la tienen en Classroom, se las voy a poner, también hoy junto con la grabación de las sesiones. Entonces, les pongo a la supervisora Carreto con marco normativo. José Juan. Muy buenas tardes. No pretendas que las cosas cambien si siempre haces lo mismo. Albert Einstein. Directoras y directores, emprendamos juntos la implementación del nuevo marco curricular común de la educación media superior, el cual es resultado de los diversos de la reforma educativa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, el artículo 3º constitucional promueve una educación de excelencia, integral y equitativa, al fomentar el máximo logro del aprendizaje de nuestros educandos, el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. La educación es integral porque se busca educar para la vida, con el objeto de desarrollar en las y los jóvenes sus capacidades, tanto cognitivas, socioemocionales y físicas, que les permitan alcanzar su bienestar. Es importante destacar la corresponsabilidad que tienen las madres y padres de familia de participar activamente en el proceso educativo de sus hijas e hijos. Obligación ya prevista en el artículo 31, fracción primera constitucional. Producto de esta reforma educativa es la nueva Ley General de Educación de septiembre de 2019, que establece que los principios humanistas de la nueva escuela mexicana, y los cuales son base fundamental del nuevo marco curricular común de la educación media superior, y que promueven en las y los estudiantes la identidad con México, la responsabilidad ciudadana, la transformación de la sociedad, fomentan el respeto por la dignidad humana, la interculturalidad del país, impulsan la cultura de la paz y el respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente. Así también, la nueva Ley General de Educación prescribe que los planes y programas de estudio en la educación media superior promoverán en nuestros educandos su desarrollo integral, sus conocimientos, habilidades, actitudes y sus competencias profesionales, para lo cual la Autoridad Educativa Federal coordinará un sistema de educación media superior, el CINENS, y establecerá un marco curricular común que asegure
que los contenidos de los planes y programas de estudio contemplen las realidades y contextos, tanto regionales como locales. Hoy, con este nuevo marco, hablamos de aprendizajes contextualizados. Otro de los documentos que abonan al marco curricular común son las líneas de política pública para la educación media superior, que aportan elementos relevantes para el desarrollo y operación del servicio educativo, como son educación con calidad y equidad, contenidos y actividades para el aprendizaje, dignificación y revalorización de las y los docentes, gobernanza del sistema educativo, infraestructura educativa, financiamiento y recursos. Directoras y directores. Todas estas disposiciones normativas y documentos están alineados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que en el año 2015 aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas, con 18 objetivos. Y en su objetivo 4, educación con calidad, dispone que se debe garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Así, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 del Gobierno Federal, en su eje número 2 de política social, apartado Derecho a la Educación, establece que se debe garantizar el acceso de todas las y los jóvenes a la educación. Hablamos de el reto de la cobertura escolar. En el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 del Gobierno Federal, señala que los planes y programas de estudio deberán ser acordes a los desafíos del siglo XXI, para que las y los estudiantes adquieran las habilidades y conocimientos para su desarrollo integral. Otro documento que da sustento al marco curricular común es el Plan CEP de 0 a 23 años, que tiene como propósito fundamental lograr la articulación curricular y organizativa del sistema educativo nacional. En este plan se considera la educación de trayectoria, es decir, los aprendizajes de trayectoria que definen el perfil de egreso de la educación media superior. Finalmente, tenemos el acuerdo número 170822, por el que se establece y regula el marco curricular común de la educación media superior. Su propósito principal, formar estudiantes capaces de construir su vida hacia un futuro con bienestar y satisfacción, y de aprender a aprender en el trayecto de su vida con sentido de pertenencia y conscientes de los problemas económicos, políticos y sociales del país. Otro acuerdo que cabe mencionar es el 202 del 2022, por el que se emiten los lineamientos generales para la implementación del modelo dual en la educación media superior. Pues bien, hasta aquí hemos dado un panorama general de los lineamientos que dan sustento a nuestro marco curricular común de la educación media superior. Muy bien, entonces tenemos ahí esta participación de la supervisora Angélica María, donde nos está hablando del marco normativo. El año pasado, la guía del año pasado, señalaba dentro de la bibliografía todos estos documentos que se nos señalaron en el video que vimos en este momento. Ahorita lo están acotando, lo están poniendo, están reduciendo mucho la cantidad de documentos que tenemos que estudiar. Sin embargo, pues bueno, no los vamos a dejar tan de lado, los vamos a dedicar a los que están en la guía, pero tenemos que hablar de todos los demás. Entonces, en este marco normativo, obviamente, lo primero que nosotros tenemos es
el artículo 3º constitucional. El artículo 3º constitucional es entonces el que nos va a estar acompañando o nos va a estar llevando por todo esto que es la nueva escuela mexicana. Me voy a permitir abrir la guía del director, porque la guía del director o la guía para el director o la directora tiene 12 documentos. Es el que tiene la mayor cantidad de documentos y entonces digamos que va a ser por el que nosotros nos vamos a estar guiando un poco para que nosotros lo estemos viendo. Perdón, abrí otro. Aquí está. Para que nosotros lo estemos viendo y entonces estemos hablando de esta guía del director-directora, pero con los puntos importantes para jefe de departamento, para subdirector, subdirectora, para supervisor, supervisora, pero será el de el director el que nos esté guiando, director, directora. Entonces, la primera área que nosotros tenemos en nuestra guía declara precisamente aspectos normativos. Y en esos aspectos normativos nos dice lo siguiente. Nos dice para la jefatura de departamento que esta área de documentos normativos reconoce y comprende el marco legal vigente y de la educación media superior. Es particularmente aquello que compete a la función del personal con funciones de jefatura de departamento académico para que se desempeñe en el correcto ejercicio de sus atribuciones. Para subdirector académico, el área de aspectos normativos, dice que esta área comprende los documentos normativos necesarios para el desempeño de la función directiva que corresponde al nivel medio superior. Asimismo, considera los componentes y las características de la nueva escuela mexicana. Recordar que los jefes de departamento académico son aquellos directivos que están iniciando en la función directiva, que tienen a su cargo hacer cumplir todas las indicaciones que emanen de las autoridades, que ejercen un liderazgo que trata de propiciar que se lleven a cabo las acciones, trata de coordinar, pero además de recabar información para hacer gestiones ante las autoridades, subdirección académica, dirección académica. El subdirector académico, la subdirectora académica, en cambio, tiene en sus manos la responsabilidad de el máximo logro del aprendizaje de los estudiantes. Es decir, es responsable del trayecto formativo de los estudiantes y es responsable de que la excelencia en la escuela se dé y se dé de la mejor manera. Es responsable del trabajo colegiado de las academias. Es responsable de coordinar las estrategias para que se dé el proceso enseñanza-aprendizaje. Debe ser por eso que para su dirección académica considera los componentes y las características de la nueva escuela mexicana, porque finalmente es a la figura de la subdirección académica a quien le va a corresponder implementar y llevar a cabo lo de el MECES. Para director, dice que el área de marco normativo considera los elementos que sustentan tanto el derecho a la educación, es decir, recordar que la directora y el director tienen que propiciar las condiciones de equidad, tienen que hacer esta administración de recursos humanos, materiales, financieros, tienen que dar las condiciones, propiciar trabajo colaborativo, pero también vincularse con instancias externas para que esté este derecho a la educación
pero también el ejercicio de la función directiva en el marco de la legalidad. Y en el caso de las supervisoras, supervisores, dice que esta área comprende el marco legal de la educación media superior de la nueva escuela mexicana, con el propósito de que el personal con funciones de supervisión vigile y oriente las funciones de acuerdo al marco de excelencia para la enseñanza y la gestión en educación media superior. Las funciones de supervisora a supervisor se dirigen hacia la vigilancia y el control, pero también se dirigen a la orientación, al acompañamiento y a la asesoría. Entonces, es para que vigilen y orienten el cumplimiento de este marco normativo y contribuyan así a la construcción de un servicio educativo de excelencia. Recuerden que cuando hablamos de excelencia, hablamos de el máximo, de poner las condiciones para que los estudiantes se dé el máximo logro del aprendizaje. A eso nos referimos con excelencia. Entonces, ahí está el marco normativo para todos. La primera subárea que dice marco legal de la educación media superior. En el caso de jefes de departamento, se dirige sobre todo a la Ley General de Educación y el artículo 3º constitucional. En el caso de subdirector, subdirectora, se garantiza el derecho a la educación y se favorece el interés superior de adolescentes y jóvenes con su trabajo. Por lo tanto, se dirige sobre todo al artículo 3º constitucional y la Ley General de Educación. Para directores y para supervisores que tienen en sus manos que se cumpla fielmente este derecho a la educación, no solamente es el artículo 3º constitucional, sino que también deben enfocarse al artículo 1º y 4º. En cuanto a la Ley General de Educación, la vamos a abordar un poquito también cuando abordemos la subárea 2 con la nueva escuela mexicana, pero bueno, ahí tenemos los artículos que son importantes para cada una de las figuras. En el caso de el jefe de departamento, no nos piden ni la nueva escuela mexicana ni lo que compete a educación media superior, sino generalidades. En cambio, para subdirección académica, el artículo 11 se dirige a la nueva escuela mexicana y también los que lo siguen. Para el director, la directora, no solo es lo que compete a la nueva escuela mexicana, a las generalidades, sino al artículo 46, que se centra en que las autoridades tienen que hacer todo lo posible por garantizar el acceso, la permanencia y la continuidad de la educación media superior. Es donde nos hablan de este grave problema que tenemos sobre el abandono escolar. Y en el caso de supervisores, aparte de la nueva escuela mexicana, generalidades, también se centra mucho en los artículos 44 al 46, que son los que nos hablan de la educación media superior. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy, este marco legal de la educación media superior. Por favor, si tienen alguna pregunta, si tienen algo que decir, ustedes interrúmpanme, porque de pronto si comienzo a hablar, no provoco mucho la interacción, porque a veces cuando provocamos mucho la interacción, nos vamos y no avanzamos, pero si hay algo que ustedes tengan que decir, adelante, por favor. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar primero con el artículo 3º constitucional y después nos vamos a ir al artículo 1º y 4º para directores y supervisores para que vean por qué también les están pidiendo el artículo 1º y 4º. Entonces, nos vamos con el artículo 3º constitucional.
El artículo 3º constitucional yo lo he dicho en otros cursos, a lo mejor ustedes me han escuchado. A mí me sorprendió mucho. No había caído en cuenta de lo que significa el artículo 3º constitucional hasta la pandemia, cuando me sorprendió mucho que en otras constituciones políticas el derecho a la educación ocupa el lugar en el artículo 26, ocupa el lugar en el artículo 40 y tantos, y nosotros tenemos el lugar en el artículo 3º constitucional. Es decir, hablamos del primer artículo donde nos está mencionando las garantías individuales, los derechos como mexicanos. Luego nos vamos al artículo 2º y después, aún antes de la salud, que es el artículo 4º, tenemos el artículo 3º constitucional. Esto nos habla de que en México tenemos muy en alto esta parte del derecho a la educación. Entonces, de este artículo 3º constitucional, podemos desprender muchas cosas. La primera es el derecho a la educación. El derecho a la educación es un derecho humano. En 2019, el 15 de mayo de 2029, el presidente López Obrador, como un regalo, dijo, como un regalo para los profesores, reformó el artículo 3º constitucional, bueno, se reformó el artículo 3º constitucional. En este momento tenemos un artículo 3º constitucional que tiene un enfoque explícito en derechos humanos. Probablemente habíamos tenido por ahí en algunas de las reformas del artículo 3º constitucional que se hablaba de una educación humanista, pero era pues solamente se pasaba, se decía al pasar, pero es hasta esta vez donde es muy claro que el artículo 3º constitucional tiene un enfoque en derechos humanos. Ese derecho es un derecho humano, pero también es un derecho fundamental y al estar en la Constitución se convierte en un derecho constitucional. Hay leyes que sustentan este derecho, por lo tanto se convierte también en un derecho legal. La educación que nos imparte el Estado mexicano es obligatoria. Para educación básica y educación media superior es obligatoria tanto para el Estado como para, en el artículo 31 nos lo dice, para los padres de familia. Los padres de familia son corresponsables de que sus hijos concurran a la escuela, pero también son corresponsables al trabajar para que la escuela funcione bien. De ahí se desprende lo de los comités escolares de administración participativa, el SEA. No es obligatoria para la educación superior para los padres de familia, pero sí para el Estado. Entonces, el artículo 3º constitucional marca que la educación obligatoria es de educación básica a educación superior. Sin embargo, para educación superior hay algunas restricciones y esas tienen que ver con que no es obligatorio para los mexicanos ni para los padres de los mexicanos que se asista a la escuela superior. No así para básica y media superior, que es obligatorio para todos. Es una educación universal. Esto implica que se ve el conocimiento humano y que además es para todos. Es inclusiva en el sentido de que todos tienen cabida y todos deben ser tratados con calidez. Es pública, debe ser gratuita. Nosotros sabemos que no es tan gratuita. Nosotros, laica. ¿Para qué queremos esa educación? Esa educación la queremos para tener un enfoque en derechos humanos e igualdad sustantiva. Ya habíamos visto que igualdad sustantiva es un concepto
que vamos a estar manejando mucho y que yo se los había puesto en el grupo de WhatsApp, justo junto con otras cosas, pero sí es muy importante que nosotros tengamos claro qué es esto de igualdad sustantiva, porque son conceptos que vamos a estar viendo en todas partes. Y entonces dice que la educación debe, los fines de la educación es para que sea con igualdad sustantiva. Es decir, que todos tengan el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es decir, se habla de una igualdad que sea de a de veras, una igualdad que de verdad permee ante todos. De ahí se desprende el concepto de equidad. Entonces, el artículo 3º constitucional nos está hablando de esta igualdad sustantiva. Es un concepto muy importante. Nos habla del desarrollo integral de nuestros estudiantes y de una mejora continua. Este concepto de mejora continua está muy presente porque estamos hablando de un proceso o de procesos a los que tenemos nosotros que valorar para poder hacerles esta mejora continua. Por favor, si no me escuchan bien, me dicen, acabo de encender el ventilador porque aquí hace mucho calor. ¿Qué orienta nuestra educación? Bueno, dice que el conocimiento debe ser laico, debe ser científico, democrático, nacional, bueno, es una educación democrática, nacional, debe permitir la convivencia humana, debe ser un servicio educativo equitativo y debe ser un servicio educativo inclusivo. Y además debe mirar por el interés superior de niñas, niños y adolescentes. En nuestro caso, ya vimos que nosotros solo tenemos adolescentes y al final en sexto, jóvenes. Pero aquí hablamos de que el interés superior de niñas, niños y adolescentes significa que todas las decisiones, ya sea para hacer leyes, para interpretarlas o para implementarlas, deben ir orientadas a su bienestar y al pleno ejercicio de sus derechos. Eso es el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Y eso es, bueno, pues también nos toca un poco acá en el acceso. Eso está sobre todo lo podemos ver plasmado en el artículo 46 de la Ley General de Educación, en el acceso a la escuela, en la permanencia, que en el caso de la educación media superior es muy importante porque tenemos índices de abandono escolar muy altos, alarmantes, pero también en la participación. Nuestros estudiantes deben participar. Hay una autonomía progresiva que un bebé de educación inicial tiene una autonomía pequeñísima. Un bebé de preescolar tiene un poco más de autonomía y va aumentando de tal manera que la máxima autonomía, la máxima participación debe ser con nosotros cuando ellos dejan de ser adolescentes. Y entonces, esos son los principios que se repiten un poco acá. Este enfoque en derechos humanos y de igualdad sustantiva es que me da un enfoque humanista. El enfoque humanista me habla de dos cosas, de la dignidad de las personas y de la benevolencia. Tratar con dignidad a las personas, pero también ser empáticos, pero también respetarles sus derechos humanos, pero también procurar su bienestar. A eso se refiere la benevolencia. La educación es obligatoria, ya vimos la restricción de obligatoria en la superior, gratuita, laica, universal, pública e inclusiva. Es integral, equitativa e intercultural. Nos piden
que en nuestra escuela tengamos un sitio para que todas las manifestaciones culturales de las culturas de las cuales provienen nuestros estudiantes puedan tener un espacio de diálogo, que no sea una escuela multicultural, donde cada quien se retira con su cultura y sus costumbres y sus tradiciones a un rincón, sino que sea intercultural, que se comuniquen las diferentes culturas para tener un México pluricultural. Nos piden que veamos el interés superior de la niñez. Nos piden que veamos la perspectiva de género. Si lo recuerdan, en nuestra entrevista con el comité examinador, fueron muy enfáticos al preguntarnos cómo, desde el plan de mejora que presentamos y para la función para la que nosotros estamos concursando, estamos incidiendo en la perspectiva de género. Esta parte es muy importante. Perspectiva de género es mirar lo que hacemos, los procesos que llevamos a cabo, los reglamentos que hacemos, en fin, todas las acciones y actividades de la escuela, sabiendo que existe una desigualdad por siglos, por muchos años, y no es que siglos, entre varones y mujeres, y que tenemos que hacer todo lo posible para que esa desigualdad sea cada vez menor. Hablamos de mejora continua otra vez, de la excelencia, que es el máximo logro del aprendizaje, que la educación debe ser democrática, nacionalista y científica, y debe ser una educación para el desarrollo personal y social. Y ya habíamos visto, el viernes, vimos las 4 condiciones de la educación. La primera es la asequibilidad, es decir, debemos todos los mexicanos tener derecho a la educación, tener una escuela, a una educación gratuita y obligatoria, y que se respete quiénes somos. Esa es la asequibilidad, que haya una escuela ahí, que esté el derecho, más bien, de poder ir a la escuela, que esté el derecho social. Y luego viene accesibilidad, que ya que está el derecho legal, social, humano, de que yo puedo ir a la escuela, realmente la escuela me quede cerca. Sea una escuela que me acepte, sea una escuela gratuita e inclusiva para todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Que todos puedan ir a la escuela. Eso es accesibilidad. Pero que esta escuela también mire a las minorías y se adapte al contexto. Que no sea una escuela ajena a lo que necesitan los estudiantes en ese lugar, que sea una escuela que se adapte a ese contexto sociocultural, pero que además sea una escuela cálida, una escuela donde tenga buenos ambientes de aprendizaje, donde haya seguridad, calidad y calidez, así como también haya excelentes cualidades profesionales del profesorado. Esa es la condición de aceptabilidad, a aceptar a los estudiantes, abrazarlos, acompañarlos, hacerles sentir que son parte de. De ahí se desprende también este otro concepto que nos preguntaron, que es el de pertenencia. Y bueno, del artículo 3º constitucional se desprenden leyes secundarias. Esas leyes secundarias son la Ley General de Educación, que es la que hace posible que eso que está ahí en el artículo 3º constitucional se baje a todas las escuelas, a todo el sistema educativo. La Ley General del Sistema de la Carrera de Maestras y Maestros, que es el que provoca esta dignificación y revalorización docente, pero que además es quien nos va a permitir tener a los mejores profesionales dando clase o dirigiendo las escuelas o supervisando
en esta educación que nosotros queremos. Nos va a permitir tener a los mejores. Hay una ley que es la ley reglamentaria del artículo 3º constitucional en materia de mejora continua, que es de donde se desprende este organismo llamado Mejoredu, que es el que sustituyó al INEE, y que se dedica sobre todo a proponer acciones para la mejora continua de la educación, pero también, o concomitantemente, o también por eso, se dedica a la evaluación del sistema educativo. Está también la Ley de Educación Superior y la Ley General de Ciencia y Tecnología, que acaba de ser reformada, pero para efectos de nuestra evaluación, o lo que nos importa a nosotros, son estas tres que yo les estoy mencionando. Ley General de Educación, Ley General del Sistema de Carrera de Maestras y Maestros y Ley Reglamentaria del artículo 3º constitucional en materia de mejora continua. La nueva escuela mexicana pretende tener un sistema educativo nacional, transformaciones sociales dentro de la escuela y la comunidad, un desarrollo humano integral, contribuyendo al pensamiento crítico, enfatizando el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. Habla de garantizar el derecho a la educación y del interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Eso es lo que nos habla la nueva escuela mexicana. Hasta aquí, no sé si alguien tenga alguna pregunta. De mi parte todo claro, maestra, gracias. Maestra, una duda. ¿Este material nos los va a compartir o está en Classroom No, está para en la guía. revisarlo? Está en la guía. O sea, la información. Sí. Ustedes se van a donde dice trabajo en clase y dice guía analítica para estudiar. Ya está ahí. Ahí está. O sea, esa información está concentrada en esa guía. Está ya ahí. Sí. Aquí Ok, donde entiendo. dice resumen artículo 3º constitucional, ahí Perfecto. está lo que yo les acabo de pasar. Ahí está ya. Gracias, maestra. Pues nada, a lo mejor hay algunas que no están, pero están. Es que tengo mucho material y puedo sacar alguna, pero ya está en lo demás. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos. Maestra, buenas Retomemos. noches. Buenas noches. Perdón que le interrumpa. Oiga, solo una pregunta. Lo que dijo al principio de la sesión, ¿se queda grabado? Sí, Gracias, qué todo, amable. todo. Muy bien, entonces, vamos otra vez. El 15 de mayo de 2019 se reformaron los artículos 3º, 31 y 73 constitucional. El artículo 73 constitucional tiene un párrafo donde dice que es facultad del Senado elaborar la Ley General del Sistema de la Carrera de Maestras y Maestros. Eso fue lo que modificaron del artículo 73. El artículo 31 constitucional tiene la modificación de que los padres de familia tienen la obligación, antes decía, debían hacer concurrir, pero ahora dice, tienen la obligación de que sus hijos asistan a la escuela y la responsabilidad de colaborar con ellos. El que más se modificó es el artículo 3º constitucional con esta Ley General de Educación de 2015. Bueno, fue la que más se modificó y salen esas leyes secundarias, Ley General de Educación, Ley General en materia de mejora continua y Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros. Muy bien. El artículo 3º constitucional tiene varios conceptos que son muy, muy, muy importantes. El primero es este enfoque de derechos humanos. Es muy explícito que habla de una educación
basada en la dignidad de las personas. Tenemos entonces una educación humanista. Habla de la igualdad sustantiva, que ya vimos qué es y yo les pasé en WhatsApp. Se los pasé así porque de pronto van surgiendo, están en alguno de los documentos la definición, pero les voy a estar pasando por ahí para que lo tengan presente. Habla también de un concepto que es cultura de paz, de una resolución, de conflictos no violentos. La cultura de paz nos habla de que debemos hacer todo lo posible para que no exista violencia en nuestros planteles. Es muy importante este concepto de cultura de paz. Nos habla de la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje y de el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, es decir, en que entren a la escuela, en la permanencia, que se queden ahí, y en la participación en los servicios educativos. Nos dice también el artículo 3 constitucional que debe ser de excelencia, es decir, debe promover el máximo logro del aprendizaje para el desarrollo de su pensamiento crítico. Este es otro concepto importante, pensamiento crítico. Y también el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. La nueva escuela mexicana nos habla de transformaciones a partir del aula que van hacia la comunidad. No por nada estamos ahorita trabajando con el PAEC, el programa Aula Escuela Comunidad. Muy bien. Hasta aquí. Si nosotros nos vamos entonces a este comparativo que yo tengo aquí, pues nos está diciendo que para todos debemos hablar del artículo 3 con estas cuestiones que son importantes y que yo ya les mencioné. Todos tienen en su guía, aparte de lo que les estoy mostrando, tienen también un documento que no he bajado, está directamente en la red, se tarda un poquito en abrirlo, pero es un documento muy importante porque nos habla de las principales modificaciones que se dieron el 15 de mayo de 2019. Es muy importante que ustedes lo lean, que analicen cuáles fueron esas modificaciones para que se den cuenta cómo todo está cayendo finalmente en esta concepción de la nueva escuela. Les digo que se tarda un poquito en abrir. Ahorita regresamos a él. Porque de pronto es más rápido y de pronto se tarda. Muy bien. Pero además, la otra cosa que yo les estoy poniendo es un material del maestro Miguel González, que estaba en la zona 50, es un supervisor, muy joven él, que estaba en la zona 57 y ahorita se fue a la zona 47 o viceversa. Y él hace un recuento del artículo 3 constitucional que está muy didáctico, muy digerible y tiene cosas muy importantes que a lo mejor no traigo acá. Una de ellas es esta parte y que habíamos visto también el viernes. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. En este examen no nos piden que estudiemos sobre las líneas de política pública. Recordarán ustedes que el doctor Juan Pablo Arroyo, que era subsecretario de Educación Media Superior, cuando iniciamos con esto del MECEMS y
cuando inició el presidente López Obrador, él hizo un documento que se llama Líneas de Políticas Públicas en Educación Media Superior, y dentro de esas 6 líneas de políticas públicas nos hablaba de una que es la dignificación y revalorización de los docentes. Entonces, en este artículo 3º constitucional, y también se repite en la Ley General de Educación, las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por lo tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Por esta razón también, en el MESEMS, en el acuerdo 090823 del MESEMS, se dice que los docentes de educación media superior tienen autonomía en la didáctica. Es decir, que serán ellos quienes decidan la didáctica y la pedagogía para implementar las progresiones de aprendizaje. Pero además tenemos también la gobernanza, que también es una de las líneas de política pública de educación media superior, donde nos hablan de una gestión escolar de acuerdo al contexto de nuestro plantel. Entonces, todo esto redondea en que nuestros docentes son esos agentes fundamentales del proceso educativo. ¿Qué es un docente? No es el que asienta calificaciones, ni es el que cuida estudiantes. Un docente es el agente fundamental. Y nosotros como directivos tenemos que trabajar con ellos y para ellos, para que ellos se reconozcan y se acepten como agente fundamental de ese proceso educativo y trabajen en consecuencia. Bueno, aquí dice que tienen derecho al sistema integral de formación, capacitación y actualización, donde se une un poco la Ley General Reglamentaria del artículo 3º constitucional y la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestros y Maestros, también la admisión, promoción y reconocimiento, que es de la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestros y Maestros, y algunas otras cosas que hemos ya estado platicando aquí. Los criterios, los fines, aquí están, y nada más. Creo que aquí está. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, no a los padres de familia. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad. Ahí está. Ese artículo 3º constitucional, muy interesante y muy bonito. Déjenme ver si ya abrió esto. No, pues no quiere abrir. Que a veces es muy rápido, pero a veces se tarda. Así que yo asumo que lo voy a tener que bajar. Bueno, ¿qué dice esto que no puedo abrir en este momento porque está tardando mucho? Lo que me dice son las principales modificaciones y que me están permitiendo entonces comparar entre uno y otro. Eso es lo que quiero para sacar, pero no carga. Se supone que ya lo tengo ya lo tengo bajado, pero no lo había puesto. Bueno, los voy a poner porque sí. No está. Se los voy a poner porque no me gusta que no abra. Veo que de pronto hace esto. A veces abre rapidísimo, a veces tarda un poco más, pero me busco mejor se los paso. Pero está muy interesante cómo hace esa comparación entre lo que estaba antes y lo que está ahorita. Entonces, concluyendo,
El artículo 3º constitucional habla de educación, de una educación como un derecho humano, fundamental, legal, constitucional, con criterios para ese servicio educativo, con fines de esa educación, y está totalmente enfocado a una educación inclusiva, a una educación de cultura de paz, a una educación de excelencia, mejora continua, que fomente el pensamiento crítico. Ese es el artículo 3º constitucional. Ahora, para directores y supervisores, les están pidiendo que no solamente hablen del artículo 3º constitucional, sino que les están pidiendo que también revisen el artículo 1º constitucional en la reforma del 24 de enero de 2024. Muy bien. La reforma, bueno, el artículo 1º es el artículo que nos está hablando de las garantías constitucionales que tenemos todos los mexicanos. Pero hay un párrafo, en el párrafo número 3, que es el que se reformó en 24 de enero de 2024, este párrafo que dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad. Todos tienen derecho, todos los humanos tienen derecho a tener derechos humanos. Interdependencia, que todos los derechos son dependientes entre sí. Un derecho implica tener otros y otro derecho implica tener otro. Están encadenados los derechos, son interdependientes. Pero también el de indivisibilidad. No podemos tener la mitad de un derecho o la tercera parte de un derecho. Los derechos se tienen todos. En este caso, el derecho a la educación lo tienes todo, no nada más cuando traigas uniforme, no nada más de martes a jueves. Tienes derecho a la educación así, en extenso. Y de progresividad, conquistado un derecho humano, puedes ir conquistando todos los demás. De tal manera que llega un momento en que tú tienes acceso o se te respetan todos tus derechos humanos en su máxima expresión. A eso se refiere progresividad. Entonces, esto es para directores y supervisores. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Mucho cuidado en esta parte, directores y supervisores. Tienen la obligación de tratar a su comunidad escolar con base en estos derechos humanos. Si no lo hacen, entonces habrá sanciones para ustedes. Es muy importante esto. Entonces, punto importante del artículo 1º constitucional, que es solo para directores y supervisores, énfasis en que se tienen que promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y luego, el otro artículo que es para supervisores y para directores es el 4º. El artículo 4º constitucional también lo han llamado el artículo del bienestar, porque el artículo 4º constitucional se dirige a todos los mexicanos en el ámbito que nos ocupa, se enfoca a niñas, niños, adolescentes, a que tienen derecho
a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios, nosotros somos custodios, tienen el deber de preservar estos derechos. No tenemos la custodia, pero en el tiempo en que nos lo dejan en la escuela son nuestros. Entonces, ¿qué es lo importante del artículo 4 constitucional? En el párrafo 9 es donde se encuentra lo más importante. Y es lo que se reformó en el artículo, en el 24 de enero de 2024, este año. Esto fue lo que se reformó. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, que es lo que nos toca a nosotros, y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Sí nos toca y no. ¿Por qué no nos toca sí y no? Porque para efectos del artículo de la Constitución, los mexicanos menores de 18 años son niños. Por lo tanto, para efectos constitucionales, nuestros estudiantes caen aquí. Son niños y niñas. Entonces, en todas las decisiones y actuaciones del Estado, y nosotros somos funcionarios, somos autoridades educativas, representamos al Estado, se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Algunos de nosotros no queremos que nuestros estudiantes salgan del salón. Queremos que lleguen, estén como estatuas, porque nos hacen lío. Se llega la hora de la salida y ya se van. Y luego llegan a su casa a sentarse al celular. Y esa es la vida de nuestros estudiantes. Bueno, ellos tienen derecho al sano esparcimiento. Tenemos de alguna manera como directores que hacer algo, garantizar algo, poner las condiciones, y eso está en nuestros dominios, para que haya una educación integral que implique este sano esparcimiento. A eso se refiere el artículo 4. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta, algo que comentar. Maestra, acabo de descargar el material que decía usted que tenía dificultad para acceder. Se lo comparto en el grupo para saber qué es lo que quería mostrarnos, para saber si es eso. Bueno, es que de pronto se pone, por favor, si me lo comparte, lo vemos ahí. Muchas gracias. Entonces, ya lo tengo Maestra, aquí. yo tengo otra duda. Sí, Dentro del artículo 3 que usted mencionaba, hay una parte que nos dice que, bueno, los chicos, los jóvenes, niños y niñas tienen derecho a la alimentación. Esta parte igual corresponde, bueno, yo entendería que eso le corresponde más bien a los padres, así es. pero de alguna manera le pega a la escuela. No, no, Ah, porque está hablando de manera general. Lo que nos corresponde a nosotros es educación y el sano esparcimiento, a la alimentación. salud también, Lo ¿no, que, maestra? sin embargo, sí tenemos nosotros que garantizar que dentro de la escuela se consuman alimentos sanos, que ya habían Ah, salido por ahí indicaciones, y sin embargo no lo hacemos. Si ustedes van a las escuelas, está lleno de comida chatarra. sí, Hasta el momento no ha habido sanciones. Miren, lo ok. que les quería mostrar, lo que tiene el enlace que no podía abrir, que bueno, ya me ayudaron, es lo siguiente. Este es el texto que estaba en 2019, el que dice texto vigente. Y el que dice texto propuesto es el texto que ya está actualmente.
digamos que esto decía el artículo 3º constitucional del presidente Peña Nieto, texto vigente. Y texto propuesto es el artículo 3º constitucional del presidente López Obrador. Entonces, es muy interesante que ustedes puedan ver esta visión actual del Estado mexicano en cuanto a educación, y sobre todo lo tiene en negritas. Por ejemplo, aquí, la educación inicial ya se vuelve parte de la educación básica. Aquí está, la educación inicial. Los mexicanos entran a los 3 meses de edad a la educación inicial, es de 3 meses a 3 años, de 3 años a 6 sería preescolar. Y aquí está la obligatoriedad de la superior, que lo será en términos de la fracción 10. Y la fracción 10 lo que dice es que será obligatoria para el Estado. Luego viene este texto, que bueno, ahí está, y corresponde al Estado la Rectoría de Educación, la impartida por eso, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita, laica. Lo de calidad se deroga, ahora estamos hablando de excelencia. Y aquí viene esta cuestión del enfoque de derechos humanos, de igualdad sustantiva, lo de las libertades, la cultura de paz, la mejora continua del proceso de aprendizaje, interés superior de niñas, niños, adolescentes, maestras y maestros como agentes fundamentales. Y, a ver, aquí está, bueno, lo de la ley del sistema para la carrera de maestros y maestras. Ahí está. Y bueno, eso no nos lo van a preguntar, pero bueno, aquí está lo del aprecio y respeto por la naturaleza, que será equitativo. Antes no decía que el servicio educativo iba a ser equitativo, ahora sí lo dice. En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe. Esto se derogó. Hubo una controversia y entonces se quitó esta parte de comunidades indígenas. Ya se quitó del artículo 3º constitucional. Va a ser inclusivo ese servicio educativo cuando tome en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Será intercultural, será integral, será de excelencia. Y ahí está. Creo que eso es lo más importante, porque luego viene lo de la evaluación. Todo esto es de Mejor Edu. Ahí está. Ahora sí, el artículo 31. Y hasta aquí se termina el artículo 3º constitucional, pero ya no es tanto de interés. Artículo 31. Antes decía así. Son obligaciones de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar. Así decía antes. Lo que dice hoy es ser responsables de que sus hijas, hijos, pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas. Antes decía hacer, ahora es ser responsables. Y luego aquí viene lo del CEAP, lo del Comité Escolar de Administración Participativa, así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Los padres son corresponsables en esa educación. Ellos tienen que participar. Y luego, el artículo 73, en esta fracción,
que yo les decía, está muy sencillita. Antes decía que el Senado tenía la facultad para establecer el servicio profesional docente y ahora dice que tiene la facultad de establecer el sistema para la carrera de maestras y maestros. Eso es lo que tiene eso que yo quería abrir, que vieran esta idea de la nueva escuela mexicana. Hasta aquí, no sé si alguien tenga alguna duda, quiera comentar algo. ¿No? Esta parte del artículo 3º constitucional, ¿qué nos van a preguntar? Bueno, nos van a preguntar todo esto que les comenté, este enfoque en derechos humanos, esta cuestión de cultura de paz, esta cuestión de igualdad sustantiva, de priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Toda esa parte es lo que nosotros nos estarían preguntando. ¿Sí? Hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Si no la hay, entonces vámonos a la Ley General de Educación. La Ley General de Educación. La Ley General de Educación es la ley a través de la cual se hace vívido el artículo 3º constitucional. Y entonces, en su artículo 2, la Ley General de Educación dice que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. De acuerdo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes son aquellos que van desde los 12 años hasta antes de los 18. Por lo tanto, nosotros tenemos adolescentes. La mayor parte de nuestros estudiantes son adolescentes y solamente muy pocos son jóvenes. Entonces, ¿qué dice el artículo 2? Que el Estado, y acuérdense que nosotros somos autoridades educativas, priorizará el interés superior. ¿Y qué significa el interés superior? Significa, aquí lo tenemos en WhatsApp, significa que todas las decisiones que se tomen en relación a un niño, ya sea para hacer leyes, interpretarlas o implementarlas, deben ir orientadas a su bienestar, que está súper plasmado en el ejercicio, en el artículo 4º constitucional, y pleno ejercicio de sus derechos. Eso es lo que nos dice. Y entonces, ese es el artículo 2. El artículo 11 nos habla de la nueva escuela mexicana. Así dice el artículo 11. El Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua. La equidad, porque acuérdense que venimos de este concepto de inclusión, igualdad sustantiva. Entonces, la equidad es precisamente proporcionar las mejores condiciones de acuerdo al contexto a los estudiantes para alcanzar esta igualdad sustantiva. La excelencia es mirar a hacer lo posible para el máximo logro del aprendizaje. Y la mejora continua es precisamente valorar los procesos, hacer mejoras, implementarlos, valorarlos, hacer mejoras, y esa es la mejora continua. Para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Y así queda la nueva escuela mexicana
en el acuerdo 090823, en el que se regula la implementación del MESEPS. Lo que dice es lo que tenemos acá. De conformidad con los artículos 11 y 13 de la Ley General de Educación, el Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de los aprendizajes de las niñas, niños y los adolescentes, jóvenes y personas adultas. Tendrá como objetivo el desarrollo humano integral, perdón, creo que lo estoy variando, mejor lo pongo así, integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional, que ya lo hizo, estamos en este marco curricular 2022, ya lo hizo, ya lo reorientó. Incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad, esa palabra es muy importante, la corresponsabilidad, e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Se fomentará en las personas una educación basada en la identidad. ¿Quién soy yo? El sentido de pertenencia, el hecho de pertenecer a un grupo, de ser parte de algo, pero una pertenencia histórica, social, cultural. Y el respeto desde la interculturalidad para considerarse como parte de una nación pluricultural y plurilingüe. Lo contrario de pluricultural sería multicultural. Muchas culturas, pero que no se comunican entre sí. Y plurilingüe es contrario de multilingüe. Somos un país que tiene muchos idiomas y de pronto todo lo queremos hacer en español y despreciamos los otros idiomas. Entonces, plurilingüe es traer esos idiomas que están ahí, inmersos en la comunidad y que coexistan. La responsabilidad ciudadana, sustentada en valores como la honestidad, la participación en la transformación de la sociedad al emplear el pensamiento crítico. Es decir, al opinar con fundamento, al buscar en fuentes de información fidedignas y a buscar siempre la verdad. Ese es el pensamiento crítico. El respeto y cuidado al medio ambiente. Y con base en lo establecido en la nueva escuela mexicana, el MESEM busca dotar a las y los estudiantes de una educación integral basada en el cuidado de su persona, la responsabilidad ciudadana, el respeto y cuidado al medio ambiente y la participación activa y propositiva en la transformación para el bienestar de su propia vida y de la sociedad, por medio del pensamiento crítico, a partir del análisis, la reflexión y el diálogo para el mejoramiento de los ámbitos personal, familiar, comunitario, educativo, cultural y social. Eso es la nueva escuela mexicana para nosotros, para educación media superior. Eso es lo que nos está mandatando. Lo que está en la Ley General de Educación, en el artículo 11, nada más es lo que está arriba, esto que yo tengo aquí. Pero se adiciona el artículo 13 constitucional más lo que se pretende para educación media superior. Otro artículo muy importante es el 46, especialmente para directores y supervisores. Dice que las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias establecerán de manera progresiva políticas para garantizar la inclusión, que entren todos, no la integración de las personas con discapacidad, sino todas las personas con discapacidad puedan entrar, pero también la permanencia, y es la permanencia de todos nuestros estudiantes. Recuerden que tenemos mucho abandono escolar y continuidad, que sigan estando en este tipo educativo, poniendo énfasis en los jóvenes a través de medidas tendientes a fomentar
oportunidades de acceso para las personas que así lo decidan puedan ingresar a ese tipo educativo, así como disminuir la deserción y abandono escolar. ¿Cómo puede ser el establecimiento de apoyos económicos? De aquí viene la beca universal Benito Juárez, de este artículo 46. Es el artículo 44, 45, 46 de la Ley General de Educación nos habla de la educación media superior. El 46, es el más importante para educación media superior, ya que nos habla de garantizar inclusión, permanencia y continuidad, pero también de disminuir la deserción y abandono escolar. Maestra, tengo una duda. Sí, Pensemos que en el examen nos preguntan si llega un chico con discapacidad, ¿cómo podría expresarlo? Mental, digamos, con síndrome de Down. Aquí es donde entra mi duda, porque realmente no estamos capacitados los maestros en general para poder tratar chicos con estas características o con esta condición. ¿Hasta qué punto entra inclusión en el tipo de escuela? Sé que estamos hablando de algo ideal, pero para efectos del examen y también para efectos prácticos, ¿hasta dónde esto se puede llevar a cabo? al 100%, maestro. Hay algo que se llama ajustes razonables. Y en los ajustes razonables, las escuelas, en todos sus procesos, en su infraestructura y los docentes, tienen la obligación de hacer ajustes razonables para la inclusión. Por ejemplo, en la comunicación e información. Habitualmente nosotros damos información para personas que tienen buena vista y buen oído. Tendríamos que tener entonces, pensar en las personas con discapacidad auditiva y discapacidad visual. En la realización de actividades, tendríamos que pensar en los estudiantes que no tienen o que tienen una discapacidad motriz o, como usted lo dijo, una discapacidad, no me acuerdo cuál es el título correcto, creo que sí es discapacidad mental. No me acuerdo cuál es el título correcto, pero ahí está. En los materiales también tendríamos que tener materiales con letras muy grandes. En el currículo, que bueno, se supone que eso ellos ya lo hicieron, en la organización de la jornada escolar, pero lo que nos toca como directivos, sobre todo a los directores, es en la infraestructura y en los espacios. Tenemos que tener rampas, por lo menos, tenemos que tener baños accesibles, tenemos que tener espacios donde las sillas de ruedas puedan ir. Yo sé, maestra, que de manera real es bien complicado, súper complicado, pero para efectos del examen, la respuesta está en que tenemos que hacer ajustes razonables. Si somos directores, directoras, si estamos concursando para directores y directoras, habrá que hacer ajustes razonables tanto en las infraestructuras y los espacios como en la organización de la jornada escolar. Si estamos concursando para subdirectores académicos, en la organización de la jornada escolar, en los materiales, en la realización de las actividades, en la comunicación y la información. En el currículo me da la impresión que también se refieren a el trabajo de los profesores, al trabajo en aula. Entonces, eso también le toca a su dirección académica y obviamente a los jefes de departamento les toca que se haga cumplir y coordinarlo. Intelectual, discapacidad intelectual. No me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, ahí está discapacidad. Pero esa es la respuesta a la pregunta, maestra, porque estamos hablando de una escuela inclusiva, no una escuela integrativa. En una escuela integrativa, tú los aceptas y a ver cómo les va.
pero en una escuela inclusiva los aceptas, pero los aceptas con esta calidez de la que hablan las 4 condiciones una de las 4 condiciones de la educación. Tienes que hacer todo lo posible porque ellos estén bien. Entonces, esa es la respuesta. Hacer ajustes razonables. Y tendríamos que hacerlo. Ya sabemos que es complicado, ya sabemos que en algunos subsistemas solo hay algunos planteles que se dedican a ello. Y bueno, en este caso es canalizarlos. Pero para efectos de examen, ajustes razonables. Muchas Espero haber gracias. respondido su duda. Maestra, una pregunta. La pregunta sería si la presentación que ahorita nos está compartiendo ya está en las actividades o nos lo va a subir. Esto que yo se los estoy dando, Esta que esto está no, presentando. esto que no, esto lo tienen en WhatsApp, no lo he puesto. Se me hace que es que cuando hablemos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vamos a volver a hablar de los 3 conceptos. Cuando hablemos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al parecer también nos vamos a meter. Cuando hablemos de la nueva escuela mexicana, y estamos hablando, nos volvemos a meter con esos 3 conceptos. Entonces, esos 3 conceptos como que están por todos lados. Por Pero eso se los puse aquí. ok, me refiero a la presentación que usted está teniendo en PDF o PowerPoint, no sé. Aquí está, maestro. Probablemente tengo que arreglarlo un poco. ¿Dónde está? Está aquí en el BSEMS. Ok. Aquí debe estar, maestro. Si no está, se los pongo. Aquí está, esta. Pero Ajá. la voy a arreglar. Cuando la es que, a ver, déjenme ver si ya es esta. Porque le quité algunas cosas. No. No, maestro, no está. Se las voy a poner. Yo les digo cuando ya pueden bajar. No, no está. Nada más está lo del BSEMS. Se las voy a Gracias. poner acá arriba. Qué bueno que me dice. Se la voy a poner acá arriba. Esta. Sí, Esta, maestro. Esta. 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 Las voy a poner ahí. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué nos están, vamos, qué es lo que está en la guía? Otra vez, lo que está en la guía es me voy otra vez con lo del maestro. El maestro Miguel tiene una presentación ahí muy bonita de la Ley General de Educación y está hablando del título primero, Derecho a la Educación, del título segundo de la nueva escuela mexicana, luego mucho de la nueva escuela mexicana, el sistema educativo nacional, capítulo tercero, luego de la revalorización del magisterio, título cuarto, de los planteles educativos, de la mejora continua, que es mejor edu, del federalismo educativo, a lo que le corresponde a... Fíjese que aquí hay algo que precisamente quien me lo hizo notar fue la supervisora Angélica María Carreto, algo en lo que yo no había caído en cuenta. Aquí dice que corresponde a la autoridad federal los libros de texto y que por lo tanto, por ahí está el artículo, nosotros no podemos vender libros en nuestras escuelas, los que somos planteles federales, porque tenemos mucho la costumbre de que nuestros profesores piden libros y los vendemos incluso hasta en la papelería escolar. Estamos incurriendo en un delito. Ahorita se los muestro, ahorita que estoy pensando. Hay subsistemas, por ejemplo, la DGB o Colegio de Bachilleres, que saca sus propios materiales e imprime sus propios libros, o de GETI, eso es otra cosa.
porque bueno, es parte del subsistema, pero que sea de Trillas, de Macmillan y todo eso, y nosotros ahí vendiendo libros, como directores, se van a meter en un lío muy fuerte si ustedes no regulan eso. Es algo que yo no sabía. Me acuerdo mucho que ella me hizo notar esta parte. Ahí está el federalismo educativo, el financiamiento a la educación, la corresponsabilidad social, que es de los padres de familia, y aquí entra directamente lo del CEAP, Comité Escolar de Administración Participativa, que está sobre todo en planteles federales, de GETI, de GETA y CM. Corresponsabilidad social, ahí va, de la validez de certificación, que ya no es mucho, pero bueno, el maestro Miguel nos pone todo. Ahí está en la guía. Ahora, aquí están los fines de la educación, los criterios de la educación, y luego hay un extracto de la Ley General de Educación para directores, porque a cada uno de nosotros nos piden que veamos artículos muy específicos. Por ejemplo, a los jefes de departamento les piden que vean el artículo 7, el 12 y del 14 al 18. Vamos a ver de qué se trata. Les puse el artículo 1, siempre pongo el artículo 1, siempre, porque es el que dice de qué se trata la ley. Siempre pongo el artículo 1. Luego, el artículo 7, que es para jefes de departamento, dice, corresponde al Estado la Rectoría de la Educación, además de obligatoria, será universal, inclusiva. Sobre todo esto, jefes de departamento, a ustedes les toca, como son los que están más en contacto con la comunidad escolar, a ustedes les toca estar muy al pendiente, que no haya discriminación y exclusión. Y vean, aquí está lo de atenderá capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje, eliminará las distintas barreras de aprendizaje y la participación, proveerá recursos técnicos, materiales y establecerá la educación especial disponible. Bueno, es universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Eso les corresponde sobre todo a los jefes de departamento, porque son ahí, pero también subdirectores, a todos, pero ellos son los que están ahí. Y luego del 7, que tiene que ver con eso, la otra cosa que les toca a los jefes es 12, el artículo 12, que tiene que ver con la nueva escuela mexicana. Vamos a ver qué dice el artículo 12. Dice que en la prestación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral para contribuir a la formación del pensamiento crítico, propiciar un diálogo continuo entre humanidades, artes, ciencias, es decir, la transversalidad en pleno, fortalecer el tejido social para evitar la corrupción, combatir las causas de discriminación y violencia, especialmente la que se ejerce contra las niñas y las mujeres, y alentar la construcción de relaciones sociales. Y luego dice del 14 al 18, es decir, otra vez para el cumplimiento de los fines y los criterios, se concibe a la escuela como un centro de aprendizaje, se reconoce a los estudiantes como sujetos de la educación, prioridad del sistema educativo nacional. A veces como jefes de departamento pensamos que lo prioritario son los docentes y no, lo prioritario son los estudiantes. Pero no los olvidamos, revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo. ¿En qué sentido? Y quiero hacer la aclaración. ¿En qué sentido estoy diciendo que a veces consideramos que son prioritarios los prioritarios los docentes y no lo son? Por ejemplo, en la pandemia. En la pandemia debimos haber hecho todo lo que se pudiera
de acuerdo a las condiciones de los estudiantes para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en muchas escuelas priorizamos las condiciones del docente. Si el docente tenía internet en casa, entonces consideramos que todos los estudiantes deberían conectarse a través de internet. No importaba cómo lo hicieran, pero el profesor era el que tenía internet, entonces todos se conectaban, ¿no? Hubo muchos casos muy difíciles en ese aspecto. La otra cuestión que priorizamos también a los docentes es que cuando consideramos que el docente prepara su clase con un cierto nivel y no le pedimos que lo adecue a la realidad que tiene su salón de clase. Es que yo doy mis clases así, este es mi nivel y los muchachos se tienen que ajustar a mi nivel. Y no consideramos que no es la prioridad del docente, sino los estudiantes. Y son los estudiantes a los que deberíamos ver y el docente adecuarse al contexto que tiene. Es en ese sentido, donde yo digo que muchas veces priorizamos a los docentes y no a los estudiantes. Hay que revalorizar a maestras y maestros, hay que dimensionar la prioridad de los planes de programas de estudio, en la orientación editorial la necesidad de reflejar los contextos, hay que contextualizar y bueno, esto se me hace que lo derogaron, porque les digo que derogaron lo de pueblos indígenas. Ahí está. Luego 15, los fines de la educación, que ya lo vimos. Y 16, los criterios de la educación. 17, la orientación integral. Ahí está. Eso es lo que les corresponde a los jefes de departamento. Aquí en la guía que les di, el maestro Miguel tiene muy bonito esto de los fines y los criterios de la educación. Luego, a los subdirectores les corresponde otra vez el 7, que tiene que ver con la escuela inclusiva, y del 11 al 21. En el 11 está la nueva escuela mexicana. Entonces le corresponde todo lo de la nueva escuela mexicana, pero también le corresponde, vamos, aquí está, todo lo de la nueva escuela mexicana le corresponde a los subdirectores, pero también los fines de la educación, los criterios de la educación y la orientación integral. ¿Cómo está esto de la orientación integral? Ahí está. Y viene subdirectores, la evaluación. La evaluación de los educandos será integral. De hecho, en la nueva escuela mexicana estamos trabajando con evaluación formativa. Muy bien. Lo que yo les puse fue un extracto, miren, del artículo 21 hasta aquí llega, y luego el que sigue, pues ya es el artículo 46, porque para directores es del 1 al 11, todos los fundamentos de la educación, luego lo que tiene que ver con los fines y la educación integral, y el 46 que tiene que ver con el sistema, lo de educación media superior. Y para supervisores es todas las generalidades, nueva escuela mexicana, orientación, criterios de la educación, fines de la educación, orientación integral y todo lo que tiene que ver con educación media superior. Eso es lo que abarca la Ley General de Educación para cada uno de los perfiles. Hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta, algo que comentar. Ya me extendí un poco, pero disculpas, mañana totalmente. No tengan aquí algo que comentar, algo que preguntar, algo que decir. Es poquito del artículo 3º constitucional, es poquito de la Ley General de Educación, sí hay que concientizarlo muy bien, sí hay que tenerlo
muy presente de qué se trata cada uno de ellos. No sé si aquí tengan alguna pregunta. Maestra, yo nuevamente una pregunta. Claro que sí. Este, eh, para tratar de operativizar las preguntas que nos van a hacer, ¿nos va a hacer algún tipo de ejemplos de, Sí, no les sé, voy a hacer, sí, práctica? sí, hasta que terminemos el área, sí. Les voy Ah, a hacer formularios en Google, sí, ok. Gracias, maestra. por nada, sí, para que vayamos practicando. No, bueno, si no tienen ninguna pregunta, entonces nos estaríamos viendo mañana. Mañana solamente nos vamos a ver de 7 a 8, si me lo permiten. Entonces nos estaríamos viendo mañana. ¿Nos tengan alguna pregunta? No. Bueno, No, pues maestra, entonces, gracias. No, gracias.